irán incorporando. Pues la verdad es que estamos muy contentos aquí en la Comisión de Historia del Derecho, como habitualmente lo estamos. Tenemos una presentación que nos pone verdaderamente de manteles largos. Nos entusiasma mucho poder presentar a la doctora Ivana von Rettek. Si me permiten, voy a leer brevemente su semblanza curricular para que pues todos y todas estemos en el entendido de la brillante trayectoria académica e intelectual de nuestra ponente de hoy, que nos viene a hablar de un tema pues bastante interesante, la historia de los piratas. Perdón que te interrumpa, dice Pepe Nazar que no tiene sonido. A ver. Perdóname, Julio, pero no te preocupes. Ya. ¿Ya? Es que estaba apagado el micrófono. Ahí me oyen. Por favor, si ya escuchan, ¿pueden confirmar que escuchan? Sí, Pepe, ¿Ya? confirma. Ok. Sí, ya le puse. Listo. Excelente. Súper bien. Bueno, entonces, la doctora Ivana von Rettek es mexicana, es escritora, investigadora y académica especializada en historia cultural y narrativa histórica. Su trabajo se ha caracterizado por la integración rigurosa de investigación documental con un enfoque literario, sensible y estructurado, lo que le ha consolidado como una figura emergente de los estudios sobre representación histórica en la ficción contemporánea. Actualmente es autora de la saga Blacktown, publicada por Penguin Random House, un proyecto literario que consta de 4 libros que mezclan en su narrativa de aventura, la historia y la ficción, con personajes fascinantes y una trama verdaderamente emocionante. Su formación académica combina literatura, historia y arte. Es egresada de los diplomados en creación literaria y guión cinematográfico, historia y arquitectura del Imperio Romano por la University of Arizona, historia del arte por la Universidad de Palermo también. También cuenta con estudios en diseño de producción escenográfica, lo que se refleja en la precisión visual y técnica con la que aborda la construcción de los mundos históricos en sus obras literarias y en sus guiones. Como autora, ha publicado en 2022 Johnny Blackdown y El Oscuro Capitán Blackdown en 2024 y prepara los siguientes volúmenes de la saga Desmond Black para 2026 y Última Noche del Capitán en 2027. En el ámbito audiovisual cuenta con guiones registrados en la Sociedad General de Escritores Mexicanos, entre ellos el largometraje Invencibles y la serie Elliot de 5 temporadas. Además, se ha desempeñado como guionista, donde desarrolla escrituras narrativas, investigación histórica y diseño de personajes para proyectos televisivos y documentales. En el campo académico, es miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, institución en la que presentó su tesis sobre la historia de la piratería, tema que constituye el eje de su investigación actual y sobre lo que nos ha venido a platicar el día de hoy. En febrero de 2026 impartirá diversas conferencias en España, sobre todo en el Instituto de Estudios Bursátiles, el IEB, en Madrid, donde abordó, me decía el licenciado Ponce, estos temas recientemente. Su labor de divulgación abarca múltiples medios nacionales, como el Heraldo de México, donde es creadora de la columna Tiempo de Letras, que está enfocada en historia y en reflexiones culturales. Ha participado como panelista en el Foro Nacional de Creadores México y en las ferias del libro como la Feria de Guadalajara, la de Hidalgo y Filco, donde ha consolidado una presencia activa muy importante y creciente en el circuito académico y literario de su país. Como pueden ver, pues la obra y la trayectoria de la doctora von Rettek pues se distinguen por su compromiso con la investigación histórica, con la divulgación rigurosa tan necesaria en estos países donde el voluntarismo ha pues crecido considerablemente y todo absolutamente es decidible puntualmente en el ámbito jurídico. Cualquier contenido es válido siempre que las mayorías parlamentarias así lo decidan, aparentemente, dicen algunos. Bueno, pues le doy sin más la bienvenida a la doctora. Muchas gracias por estar aquí, a nombre de la barra, a nombre de la Comisión de Historia del Derecho y a nombre propio. Muchas gracias. ¿Se oye bien, verdad? Sí, Bueno, primero... Perdón, me dice José Luis que hay mucho eco. Pero
lo acaba de... Quizás es por la duplicidad de micrófonos, apagamos y con que traiga la doctora a lo mejor con este. el del Zoom, y quizás como no es tan grande a lo mejor no se requiere o como... A ver, probando. ¿Se escucha mejor? ¿Escuchan mejor? El de aquí perfecto, pero Sí, pero para digo, Pepe, además, todos sabemos acá es el Premio Nacional de Jurisprudencia de este año, ¿no? Nada más. Así es. Ya les suelto. A ver, estoy probando sin micrófono grande, a ver si me escuchan mejor. O si prefieren que sea así. Yo de preferencia así. 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 Sí, el micrófono incluye no está generando el eco. Ok. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí. ¿Con micrófono? Sí. Con micrófono. O sea, ¿con este o con ese? Con los dos está bien. O sea, no se escucha eco ni nada. Ok, bueno. Gracias. Bueno, voy a empezar así y si alguien no escucha, por favor avisan por mensaje o lo que necesiten. Primero, gracias por recibirme. Yo estaba muy contenta de venir a dar esta conferencia porque el título en general se llama Historia del Derecho, pero la historia del derecho es tan vasta y con tantos capítulos que en una conferencia es imposible compactarlo todo. Entonces yo vengo a exponer mi área de especialidad, que sería la piratería. ¿Por qué la piratería? Porque mucha gente no lo sabe, pero hubo un periodo histórico muy breve donde la piratería, a pesar de ser conocidos mundialmente como enemigos de la humanidad, que por cierto es algo muy interesante porque fue la primera vez en el mundo que se usó enemigos de la humanidad, o sea, en todo el mundo. Fue la primera vez que estos enemigos de la humanidad, criminales, parecían tener un manejo de sus comunidades y de sus sistemas muchísimo más justo desde el punto de vista legal que la propia Marina Británica. Entonces, a la hora de exponerles este tema, mi interés es que como abogados piensen cómo puede ser posible que por un periodo los criminales quizás se hayan manejado con un poco más de justicia que aquellos que supuestamente eran los buenos. Porque en los buenos siempre hay malos, pero en los malos aquí queda claro que también había buenos. Entonces, me voy a ir un poco para atrás para dar contexto. Ahí está, perfecto. Sobre los inicios de la piratería, porque hay muchos tipos de piratería. Primero, la piratería en sus inicios empieza con los fenicios, que fueron los primeros que empezaron a usar la estrella polar para poder navegar de noche. A la hora de poder navegar de noche, ¿qué sucede? Que pueden extender sus rutas, pueden llevar más cargamento, y entonces como empezaron a llevar a bordo riquezas, tanto telas, piedras, de todo, se volvieron una especie de blanco para otras navegaciones que querían tomar sus bienes. Entonces ahí empiezan los primeros asaltos muy antiguos en alta mar. Y al darse cuenta que esto era sumamente rentable, también empiezan los primeros secuestros en alta mar. De los más famosos es el secuestro de Julio César, nada más y nada menos, que lo secuestran unos piratas cilicios y cuenta la leyenda que pidieron 20 talentos por él y él, en plan muy arrogante, dijo, no, pidan 50. Y sí, y lo tuvieron cautivo 38 días, me parece, y cuando por fin fue rescatado, crucificó a estos primeros piratas. Y también hay otros historiadores que afirman que no, que piratería oficialmente fueron los vikingos, porque para empezar, vikingo viene de viking, que es navegar a otras tierras y vaciar sus riquezas a través de muchísima violencia. Y además los vikingos, como todos sabemos, eran excelentes navegantes en estos barcos tan preciosos que se llamaban drakars. Entonces, esos son los inicios. Entonces, ¿qué pasa? Que en los inicios nos empezamos a dar cuenta que el mar, este territorio que antes era tan inexplorado, se vuelve un terreno de oportunidad a través del crimen porque es muy vulnerable. Una barca en medio del mar es muy vulnerable, entonces ahí empieza este crimen. Ahora, la piratería del Caribe, le voy a mover tantito si puedo. Sí, claro. Okay. La piratería del Caribe, que es en la que nos vamos a concentrar hoy, esa es muy importante. ¿Por qué? Porque en la era de oro de la piratería es donde se empieza a desarrollar esta narrativa que yo les decía, que pareciera un poco más justa que la propia Marina Británica. Entonces,
Cuando Cristóbal Colón descubre América en 1942, hay ¿cómo se dice? Mucho transporte de riquezas de un continente a otro. Oro, especias, telas, animales que nunca se habían visto, hasta frutas. Entonces empieza como este frenesí de rutas marinas donde todo el mundo quería un trozo del nuevo mundo. Es como si ahorita nos surgiera un negocio que no tiene prácticamente nada de riesgo y toda la garantía de riqueza absoluta. Entonces todo el mundo quería formar parte. Inicialmente los españoles tenían un dominio prácticamente total sobre el territorio americano. Ellos eran los reyes. Pero después ya empiezan a llegar otras potencias, particularmente Inglaterra, y empieza esta fricción entre ellos. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, para empezar, de 1701, me parece, a 1714, surge la conocida Guerra de Sucesión, o también llamada Guerra Mundial Cero. Principalmente, si es la diapositiva correcta, ¿verdad? Déjame ver si es esta o nos conviene más esta. No, esta está bien. Sí, esta. Bueno, Guerra de Sucesión Española o Guerra Mundial Cero. ¿Por qué se da esta guerra? Primero que nada, ya había demasiada tensión entre España e Inglaterra. Demasiada. Pero también sucede que hay una muerte que deja sin heredero. Y entonces a Inglaterra le empieza a preocupar muchísimo que España y Francia se unan por la falta de este heredero, porque sería algo completamente desmedido en términos de poder. Por supuesto, se meten también otras potencias europeas, pero al final se vuelve una guerra personal entre Inglaterra y España, y es una guerra que dura muchísimos años, muchísimos. Y dentro de esta guerra, Inglaterra verdaderamente pone su todo su dinero, todos sus barcos, y llega un momento donde se empieza a gastar demasiado y su único punto de apoyo está en Jamaica. Entonces se les ocurre algo muy interesante. Aquí. Así. Se les ocurre algo muy interesante que como su punto está en Jamaica, en el Caribe, y quieren tener más navegantes experimentados que puedan ir en contra de los españoles y quitarles el oro, empiezan a expedir patentes de corso. ¿Qué es una patente de corso? Una patente de corso básicamente es un documento que dice: yo te doy aquí un permiso para que tú asaltes barcos españoles, puedes matar españoles y les quitas el oro y por supuesto te quedas un pedazo tú. Licencia para matar, básicamente. Pero también era una licencia para enriquecerse. Entonces Inglaterra se empieza a hacer de muchísimos corsarios. Creo que se expidieron como 1,600 y tantas patentes de corso. Y tenemos unos corsarios muy famosos que todos hemos oído hablar de ellos. Está Francis Drake, que fue nombrado caballero por la reina Isabel. Era el consentido isabelino. Tenemos a Henry Morgan, que era muy inteligente, pero también era muy violento. Tenemos a Duclerc, tenemos, yo no lo conocía, holandés, Piet Hein. Entonces, como la guerra dura tantos años, al final gana Inglaterra. Indiscutiblemente gana Inglaterra, pero queda gastadísimo. Y entonces el rey Jorge I tiene esta necesidad de ya terminar los ataques contra los españoles a toda costa, porque España no sabe que Inglaterra está prácticamente en quiebra. Entonces, si España se sigue defendiendo y el rey ya no tiene con qué sustentar una defensa, necesita frenar los ataques. Entonces, ¿qué hace? Primero, despide a todos los corsarios que tenía. Les quita la patente. Y luego, a todos los marineros de la grandiosa armada inglesa, despide a mucho más de la mitad. Estamos hablando de que habían como 50,000 aproximadamente y quedan unos 14,000 en la Marina Real Británica. O sea, es un despido masivo. Y eran hombres que se jugaron la vida por su país, tanto marineros como oficiales, que vistieron un uniforme orgullosamente y los despidieron. ¿Sabes qué? Ya acabó la guerra, ya no tengo dinero, adiós.
Entonces había una epidemia de desempleo brutal, pero también una epidemia de resentimiento hacia la corona británica porque se sentían traicionados por su rey y por su propia gente. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos hombres despedidos se empiezan a juntar en un territorio alrededor de Bahamas. Se empiezan a juntar. Y un hombre llamado Benjamin Hornigold empieza con esta idea de, a ver, sabemos navegar, sabemos capitanear un barco, sabemos liderar, sabemos pelear y sabemos robar. Y la corona no nos está dando ningún tipo de sustento, un despido prácticamente injustificado sin ningún tipo de liquidación y nos estamos muriendo de hambre. ¿Por qué no usamos estas habilidades que tenemos, hacemos un grupo entre nosotros y empezamos a asaltar naves españolas? Porque eso sí, el oro español seguía en su auge a pesar de la guerra, sobre todo por un tesoro muy famoso que se perdió en las costas de Florida. Era muchísimo oro. Y entonces empieza esta narrativa que prometía libertad, prometía justicia, y entonces hombres y mujeres alrededor del mundo empiezan a olfatear este olor a oportunidad y se empiezan a acercar y acercar. Entonces, aquí viene algo muy interesante desde el punto de vista legal. En esta isla, en Bahamas, hay muchas, pero donde sucedió esto se llama Hog Island, y luego hay otra que la conocen como la República Pirata. ¿Por qué República? Y aquí es donde está lo interesante. Eran tantos hombres y mujeres listos y dispuestos a hacer crimen que cualquier organización criminal pudo haber empezado simplemente a matar gente, robar oro, asaltar aquí, asaltar por acá. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes un grupo de gente tan grande a nivel internacional, tienes que ser muy inteligente para saber que si no tienes un sistema que rija a este grupo, se te va a deshacer. Y ustedes como abogados lo saben. Si no hay reglas y si no hay leyes en el juego, no existe un juego. Todo se deshace. Entonces aquí es donde está lo interesante. Estos criminales empiezan a diseñar un sistema de leyes, el famoso Código Pirata, empiezan a diseñar una serie de normativas para que, ok, va a haber caos, va a haber libertinaje, bien, pero con orden. Esto sí se puede y esto no se puede. Esa era la intención, darle un poco de contención al sistema. Pero lo que ellos nunca se iban a dar cuenta es que sus leyes y sus reglas iban a ser pioneras prácticamente de los derechos humanos, porque sus leyes están basadas en derechos humanos sin hacerlo a propósito. Ahora, de ninguna manera estoy tratando de romantizar la piratería y decir que los piratas eran buenos, no. Pero sí es interesante comparar la Marina Real Británica con la piratería. Déjenme regresarme un poco a la Marina Real Británica para darles un poco para que vean la diferencia. En la Marina Real Británica, para empezar, era una tiranía. Los almirantes y los altos oficiales muchas veces entraban ahí por influencia o algunas veces por talento, pero no era algo justo. Esos almirantes de flota, en su mayoría, eran sumamente violentos con sus tripulantes. Muchas veces los contrataban a todos esos oficiales, a todos esos marineros sin contrato, no les pagaban, y si les pagaban tardísimo. Y en batalla, que pues lo más común y lo de todos los días era la batalla, si tú salías herido de guerra, no sé, una pierna, un brazo, te dispararon, te mandaban a tu casa sin ningún tipo de ayuda, te despedían, se olvidaban de ti. Ahora sí, vamos a la piratería. ¿Cuáles eran estos derechos y estas leyes que garantizaban los piratas? Primero empecemos por democracia e igualdad de opinión. Elegían a su capitán democráticamente y podían retirarle la capitanía democráticamente. Mayoría de votos. Cada uno de los tripulantes podía decir su opinión. Cada uno de los tripulantes, su voz importaba, cosa que en la Marina Real Británica jamás. Paga justa. En la Marina Real Británica, naturalmente los altos oficiales absorbían la mayor parte de la comisión y del oro, y como ya les dije, los tripulantes u oficiales apenas algo. La paga
dentro de una tripulación pirata era igual. Por supuesto, cada tripulación tenía un poco su propio sistema, pero en general el capitán podía ganar lo mismo que el carpintero, que el artillero, que cualquiera, excepto probablemente el médico, porque el médico a bordo sí necesitaba pagar por cierto material, pero en general la paga era la misma. Luego, compensación monetaria. Así como en la Marina Real Británica, si tú perdías una pierna o un brazo, te mandaban a tu casa sin ningún tipo de ayuda, dentro de una tripulación pirata había una compensación monetaria proporcional por el daño que tú tuvieras. ¿Por qué? Porque cuando asaltaban barcos, gran parte del botín se iba a un fondo común. Cada tripulante se quedaba su guardadito, claro, pero había un fondo común. ¿Para qué servía este fondo común? Provisiones, armamento, negociaciones, pero también compensación monetaria. Si tú perdías una pierna a bordo de un barco pirata, 800 piezas de 8 para ti, para que compenses. Un brazo, 600. Un ojo, 300. Como si fuera un seguro de gastos médicos, prácticamente. Y también seguro de vida, porque si tú te morías en una tripulación pirata, la parte total se iría para tu familia, si es que la tenías. Como dije, cada tripulación tenía su sistema y probablemente no todas eran así, pero en el registro histórico que existe, esta era en general, así se manejaba. Ahora, la igualdad social y la diversidad cultural. Hay un historiador que se llama Kenneth Kinkor, que dice que en todo el planeta Tierra, en el lapso de 1701 y 1718, no había lugar en este mundo más diverso culturalmente que una tripulación pirata. ¿Por qué? Porque todos los que salían corriendo de su territorio, los que alguna vez fueron esclavos, las mujeres que fueron echadas de su sociedad por alguna razón, todos los que no tuvieran a dónde ir, acababan dentro de la piratería. Entonces, ¿qué pasaba? Que para empezar, muchos piratas, aquí sí tengo que decir que no todos, pero muchos piratas liberaban esclavos a la hora de atacar un barco que cargaba con esclavos. Y a la hora de liberarlos decían, puedes irte libre o puedes formar parte de esta tripulación. Irte libre significa que eventualmente te van a capturar y vas a tener que regresar a una plantación muy probablemente. Pero si te quedas, tienes voto. Una persona de color teniendo voto. Tienes igualdad. Tienes buen trato. Aquí no eres un esclavo, aquí eres un tripulante más. Entonces, obviamente, para la esclavitud de ese entonces, lo más atractivo en el mundo era la piratería. Y tristemente, en ese entonces, el 80% de la economía estaba basada en esclavitud. Entonces, era una locura. Y las mujeres también. Porque existe esta leyenda equivocada que dice que los piratas no aceptaban mujeres a bordo. No, sí aceptaban. No aceptaban prostitutas. Pero mujeres que quisieran navegar, sí. Y ahí estamos hablando de feminismo empedernido, porque no nada más podían navegar, tenían derecho a voto y ganaban lo mismo. Y en muchas ocasiones tenían un puesto de mando importantísimo. Tenemos el caso de Anne Bonny, de Mary Read. Hay una pirata que se llamaba Ching Shi y muchos la consideran la mujer más poderosa de la historia porque era una prostituta de 23 años, jugó sus cartas correctamente y para cuando tenía 60 y tantos, era una mujer con una flota de 2,000 barcos distribuidos por colores alrededor del mundo y más de 70,000 hombres bajo su mando. Entonces, si eso no es feminismo, no sé qué es. Derecho al matrimonio homosexual. ¿Qué pasaba aquí? Cuando dos hombres tenían una relación muy cercana y tenían un botín en común, había este acuerdo que decía más o menos, si yo me muero, necesito saber que tú te vas a quedar con todo. No quiero que esta partecita mía se vaya a la tripulación, quiero que esto sea nuestro. Así empezó. Pero eran tantos hombres por tanto tiempo en un barco en medio de la nada que la homosexualidad era común. Era lo de todos los días, pero no era castigada. Un homosexual en la Marina Real Británica inmediatamente era un sodomita y se le colgaba y adiós. Aquí no. Aquí no nada más era aceptado, era celebrado.
porque tenían unas ceremonias que, aunque no tenían validez legal, sí eran respetadas entre piratas, esta especie de acuerdo. Entonces, si nos ponemos generosos, podríamos decir que eran las primeras bodas homosexuales, por lo menos una boda civil de algún tipo. Estas son las dos mujeres que les mencioné, Anne Bonny y Mary Read. Anne Bonny fue una mujer brutal que era hija ilegítima. Entonces la sociedad la trataba muy mal. No le daban un buen empleo. Por supuesto, ningún hombre como de alcurnia quería casarse con ella. Entonces era una marginada social. Y terminó en esta república pirata buscando suerte y la encontró. Se volvió una de las mujeres más temidas y valientes de la historia. Estuvo casada con Jack Rackham, que Jack Rackham es importante nada más porque él es el que diseñó la bandera pirata que todos conocemos. Pero ahorita llegamos a él porque es interesante. Y Mary Read, que antes se hacía llamar Mark Read. Hay muchas versiones de por qué le decían Mark Read, pero hay una versión que dice que es porque si ella fingía ser hombre, iba a recibir una herencia, pero hay demasiadas versiones. El caso es que ella se vistió de hombre muchísimos años y estuvo dentro de la Marina Real Británica y se enamoró de uno de los oficiales, y únicamente en la piratería pudo ser ella misma sin tener necesidad de disfrazarse ni nada. Y aquí hay otras mujeres muy famosas que no las quiero mencionar todas porque nos tomaría todo el día, pero si tienen tiempo en algún momento, sí les recomiendo que las vean porque es un feminismo empedernido brutal. Ahora, para este punto, ¿qué pasa? Ser pirata se vuelve más rentable. Ser pirata era lo más atractivo que había. Todo el mundo quería ser pirata, aunque no lo dijeran. ¿Por qué? Porque la única otra opción era o la pobreza o el desempleo. Como todos sabemos, los países, por más que seas ganador o perdedor, después de una guerra como de 11 años, quedas muy golpeado económicamente. Entonces, ser pirata era riqueza inmediata, ser pirata era riqueza prácticamente prometida. Esto me lo voy a saltar. Ahora, los piratas más conocidos de la época por sí solos son personajes muy interesantes. Porque, a ver, como dije al principio, no estoy aquí para decir que los piratas eran buenos, pero tampoco estamos hablando de una época donde pueda juzgarse mucho de buenos y malos. Pero, por ejemplo, Edward Teach, que es el clásico que ponen en películas, es un hombre muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene toda esta leyenda alrededor, donde decían que tenía poderes diabólicos y que era el hombre más violento y terrible del mundo. Y de hecho, cuando los barcos, ingleses o españoles por igual, veían su barco, temblaban y se rendían inmediatamente porque tenía esta fama de ser brutal. Nunca mató a nadie. Simplemente manejaba la narrativa de su imagen de tal manera que era una cosa impresionante. Quizá el único asalto que fue verdaderamente potente fue a Charleston, porque necesitaba una caja de medicinas, porque tenía sífilis, nada más. Tenemos a Henry Morgan, que ya lo mencioné, muy celebrado, pero él sí era bastante violento. Benjamin Hornigold se conoce como el primer posible pirata porque es el que comenzó con esta narrativa de levantarse en contra de la Marina Real Británica. Charles Vane también fue un pirata muy famoso. Este tenía rasgos de psicopatía, era también sumamente violento. Jack Rackham es el que les dije que es importante porque diseñó esta bandera, que ahorita les voy a explicar por qué era importante la bandera. Anne Bonny. Mary Read. Todos estos se los voy pasando porque si algún día quieren y tienen tiempo, deberían de echarle un ojo a ver quiénes eran estas personas. Y si alguno de estos no les parece interesante, les debo un café.
Sam Bellamy era muy interesante porque era un chavito de 26, 28 años y le decían el Robin Hood del mar, pero lo que es interesante de Sam Bellamy es que él tenía un discurso que cuando asaltaban un barco, él siempre daba el mismo discurso a estos oficiales británicos o españoles, cualquiera de los dos. Y este discurso hablaba un poco de lo que les estoy diciendo, como la corona, ya fuera británica o española, de alguna manera robaba, de alguna manera dejaba a su gente sin nada, perdón. Y él dice, en cambio los piratas también robamos, también somos violentos, pero es para ustedes, no en contra de ustedes. Y en el caso de Sam Bellamy era cierto. Entonces, este discurso, que cuando quieran lo pueden buscar en internet y es precioso, si tú lo oyes estando en esas circunstancias, sería muy difícil creer que no te sentirías un poquito seducido por esa narrativa. Aquí está el discurso. Ahora, esto era lo que les decía de la bandera. La Jolly Roger, que así se llama la bandera pirata, mucha gente dice, historiadores, afirman que puede ser tomada como si fuera la primera supermarca global. ¿Por qué? Porque era reconocida universalmente. Cada tripulación pirata tenía su propia bandera, su propio diseño, su propio dibujo. La más famosa que conocemos es la de Jack Rackham, que es negra con un cráneo blanco y unas espadas. ¿Pero por qué era importante? Porque era el punto más alto al que se puede aspirar en marketing. Una sola imagen era reconocida mundialmente, fueras quien fueras. ¿Y qué pasa con el marketing? ¿Qué es lo que nos estimula el marketing? La psicología. Y aquí estimulaba muchísimo la psicología de terror. Era una psicología de terror. Entonces, ¿qué pasa? Que había un reconocimiento... Ay, perdón. Ahí está. Había un reconocimiento inmediato, había un marketing del terror, y lo más interesante es que la intención de estas banderas ni siquiera era meter terror. La intención de estas banderas era que los piratas no estaban en posición de tener muertos ni de gastar armamento. Entonces, a través de la bandera era una forma de decir, si nos das todo por las buenas, no va a haber violencia, no va a haber sangre, si te resistes, pues sí. Entonces, es una ironía que algo que se inventó para no pelear tuviera un marketing del terror tan grande y consistencia global. Era lo mismo ver la bandera de Jack Rackham en las costas de Sudamérica que en Norteamérica, que donde fuera. Tierra firme, esto es como un paréntesis para que entendamos de dónde estamos hablando. Tierra firme es este término que ponen los españoles a la zona donde había este frenesí de oro y riquezas, que hoy en día sería Venezuela, Colombia, Panamá también. Era la ruta preferida, digamos. Y ahora, acercándonos ya al final, esta es mi parte favorita de toda esta historia. El rey Jorge de Inglaterra, potencia mundial en este momento, dijo, no puedo contra los piratas. Nadie puede contra los piratas, porque no le puedes ganar a un sistema que te garantiza riqueza, que te garantiza una comunidad y que no están pudiendo tener ningún tipo de consecuencia porque no podemos contra ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Les ofrecemos un perdón real. Un perdón real básicamente decía, si un pirata deja la piratería voluntariamente a través de este perdón real, puede reintegrarse a la sociedad sin ningún tipo de consecuencia legal, puede conseguir un empleo y nunca más volverá a ser perseguido. Que era algo, pues, más o menos verdad y más o menos no, porque sí podían no perseguirlo nunca más, pero eso del empleo, no había empleo. Entonces, simplemente era, deja de ser pirata y no te hago nada. Pero no había ninguna garantía legal que ofreciera ningún tipo de sustento económico, ni tranquilidad, ni nada. Sin embargo, para este punto, los piratas ya tenían la conciencia tan turbia que dijeron, a lo mejor lo acepto,
con tal de no morir en la horca, porque sí había muchos que morían en la horca. Entonces, el rey Jorge I ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Él pensó que estaba sugestionando a los piratas para que se rindieran, pero no se dio cuenta que la fuerza más grande de la piratería era su unión, el sentido de comunidad entre ellos. Y a través del perdón real los empezó a dividir. ¿Por qué? Porque habían muchos que sí lo empezaron a aceptar. ¿Quién fue el primero que lo aceptó? Y este fue como el golpe más grande, Benjamin Hornigold. El que fue conocido como primer pirata fue el primero en aceptar el perdón real. Entonces se empiezan a fragmentar estos grupos porque entre ellos se sienten traicionados de que unos lo están aceptando, otros no. Y entonces al comenzar a fragmentarse, que esto es alrededor de 1718, empieza a decaer la era de oro de la piratería. Decae y decae y decae y decae. Aquí se conoce el fin de la piratería oficial a través de la... Ay, no, esto todavía no, perdón. A través de la muerte de Edward Teach, el famoso Barbanegra. Ese es un poco el fin de la piratería, porque Barbanegra era el único, no el único, pero el más relevante que seguía luchando en contra del perdón real, que seguía con esta fuerza de no, la piratería tiene que sobrevivir. Es el único sistema de justicia rentable que existe ahorita, tiene que sobrevivir. Y entonces, en ese viaje que hace a las Carolinas, en hoy Estados Unidos, hay este enfrentamiento donde lo apuñalan 17 veces y no se muere. Y finalmente en la isla de Ocracoke Island lo decapitan y solo así se murió. Eso fue en noviembre de 1718. Y en ese momento, con la muerte de Barbanegra y su cabeza expuesta, ya, la piratería empieza una agonía de la que no se logra recuperar y muere. Y aquí viene algo interesante. ¿Es una buena noticia que la piratería haya muerto? ¿Que esta organización de crimen haya muerto? ¿O es una mala noticia? Probablemente para la Marina Real Británica y toda su injusticia laboral sea una muy buena noticia. Pero para este pequeño grupo de revolucionarios, ¿qué es? Y ustedes como abogados, pues igual y pueden poner a pensar, los piratas eran súper violentos, sí, pero la Marina Real también. Los piratas cometían injusticia, ¿seguro? ¿Y comparado con qué? Porque si lo comparas con la Marina Real Británica, no necesariamente. Y como dije, no estoy romantizando la piratería. Había piratas terribles. Pero la narrativa de era dorada de piratería es muy interesante desde el punto de vista legal, porque estás hablando que un criminal tiene una voz mucho más justa y equilibrada socialmente que un almirante de flota. Entonces, en ese momento la piratería muere. Pero hoy también tenemos piratería y eso es lo que mucha gente me pregunta. Bueno, ¿los piratas siguen existiendo? No. El término sigue existiendo. Hoy en día la piratería, en plan derecho internacional, es cualquier acto ilegal que suceda en alta mar. Puede ser un robo, puede ser un asalto, puede ser un secuestro, con fines personales. Porque si fueran fines políticos, se considera terrorismo. Pero cuando son fines personales, se considera piratería. Esta piratería no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque no hay una narrativa romántica de justicia ni de libertad detrás. Es puramente robo por sobrevivir, básicamente. ¿Por qué por sobrevivir? Los piratas más famosos son los somalíes, pero no empezaron robando. Ellos empezaron piratería porque en la década de los 2000, me parece, hubo un decaimiento social y una guerra civil que dejó a estos hombres sin un sistema que protegiera sus costas de pesca ilegal. Entonces, las grandes potencias, no voy a decir quién, pero todos estamos pensando quién, hacían pesca ahí de forma ilegal y empezó este grupo a defender sus costas y ya después empezaron a asaltar y robar y demás. Y se volvió la piratería violenta y sumamente incorrecta que conocemos hoy en día en aguas internacionales. También se le llama piratería a duplicar cualquier cosa que tenga derechos de autor, pero ese es otro tema. Y entonces, como conclusión, digo, la piratería de hoy es muy mala, no estoy de acuerdo, sabemos que es un tipo de crimen organizado en alta mar, eso ya lo sabemos. Pero sí me gustaría dejarlos pensando en
si la era de oro de la piratería es realmente crimen o si es revolución y resistencia. Eso sería todo.